Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es La historia oculta de Dinah. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Bereshit, Génesis 34:1. Una vez Dinah, la hija de Lea, quien él ya había dado a luz a Jacob, salió a visitar las muchachas locales. Este tema es de gran trascendencia. Vamos a ver cosas que nunca has visto, vamos a leer libros que nunca has leído y vas a entender muchas cosas que nunca has entendido. Antes que nada, quiero decirte que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un mejor aprendizaje en este doctorado de raíces hebreas. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Pon Keila Kadosh Bilbao, la página, o Keila Kadosh Mundial, el grupo. También te invito a que colabores con el Ministerio Keila Kadosh y recibas abundantes bendiciones. Hay muchos testimonios, tú lo verás. Si quieres hacerlo voluntariamente, puedes hacerlo a esta cuenta por medio de PayPal, nelson.alexander.sa@gmail.com, o también puedes escribirme a estas cuentas, que es la misma, más esta otra que es keila.nelson.kadosh@gmail.com, y yo te explico cómo puedes hacer llegar tu ofrenda, tu donación, o de lo que tú des, yo te enviaré libros. Así que vamos a la historia. Miraremos la historia trágica de Dinah desde varias perspectivas diferentes, como siempre, y vamos a comprender muchas cosas y a respondernos muchas preguntas que surgen del drama que vivió esta matriarca. Con la ayuda de la Escritura Sagrada y los libros apócrifos le daremos sentido a una historia de soledad y convicción, de tristeza y propósitos divinos. Y es que la tristeza y la soledad son emociones que tienden a generar en nosotros gran malestar. Sin embargo, el mayor inconveniente tiene lugar cuando éstas se alargan en el tiempo y afecta a los diferentes ámbitos de la vida, o cuando origina una depresión o la toma de malas decisiones. Entonces, hay un libro apócrifo que, como les digo, posiblemente la mayoría de ustedes no lo hayan escuchado ni lo hayan leído, que se llama La historia oculta de Dinah, y es lo que vamos a leer en este momento. Recuerden, este es un libro apócrifo. Dice: cuando Lea, después de dar a luz 6 hijos, concibió por séptima vez, compadeció a su estéril hermana Rachel y rogó: oh Adón, oh Señor, permíteme que ésta sea una hija para que mi hermana Rachel no vuelva a ponerse celosa. Entonces Elohim hizo que el hijo de Lea, en vez de varón, fuese hembra, y le dijo: porque te has compadecido de tu hermana Rachel, le concederé a ella un hijo. Así Lea dio a luz a Dinah y Rachel a Yosef. Jacob temía que Esaf deseara casarse con Dinah, como era su derecho avuncular, y en consecuencia la mantuvo oculta en un arca durante la reunión en Mahanayim. Elohim le reprochó a Jacob eso y le dijo: puesto que has obrado sin caridad con tu hermano Esaf, Dinah dará hijos a Iyov el Uchi, que no es pariente tuyo. Además, puesto que has desairado a un hijo circunciso de Abraham, ella dará su virginidad a un cananeo y circunciso, puesto que le has negado a ella su himeneo legal. La tomarán ilegalmente entonces. Dinah era modesta y respetuosa y nunca salía de la tienda de Lea sin permiso. Pero un día, mientras Jacob apacentaba sus rebaños en las cercanías del monte Efraín, un príncipe llamado Shechem, el primogénito del Hivi Hamor, llevó unas muchachas para que bailaran y tocaran tambores cerca del campamento israelita. Dinah presenciaba el espectáculo y Shechem, enamorado de ella, la llevó a su casa, se acostó con ella y la violó. Jacob se enteró de la deshonra de Dinah durante la ausencia de sus hijos y no hizo nada hasta que regresaron. El hecho de que Shechem había tratado a Dinah como una ramera los llenó de ira. Pero los hermanos encubrieron su ira cuando llegó Hamor, y en nombre de Shechem pidió la mano de Dinah en casamiento y les dijo: Shechem, mi hijo, está prendado de vuestra hija, dádsela, os ruego, por mujer. Haced alianza con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros y habitad con nosotros.
Jacob dejó que los hijos de Lea arreglasen el asunto. Estos respondieron a Shechem y su padre dolosamente: no podemos hacer eso de dar a nuestra hermana a un incircunciso, porque eso sería para nosotros una afrenta. Solo podríamos venir en ello o convenir en ello con esta condición: que seáis como nosotros y se circunciden todos vuestros varones. Entonces os daríamos nuestras hijas y tomaríamos las vuestras y habitaríamos juntos y seríamos un solo pueblo. Hamor consultó con los principales de Shechem, quienes convinieron en que todos los varones de la ciudad serían circuncidados inmediatamente. 3 días después, cuando los miembros de los Shiquemim o de los Siquemitas estaban inflamados, Shimeón y Leví, los hermanos de padre y madre de Diná, entraron secretamente en la ciudad, espada en mano, y dieron muerte a Hamor, Shechem y todos sus súbditos postrados en cama, y se llevaron a Diná. Los otros hijos de Jacob lo siguieron de cerca. Saquearon las casas de Shechem, se llevaron las ovejas, vacas y asnos que encontraron en sus campos y esclavizaron a las mujeres y los niños. Jacob exclamó indignado: me habéis hecho odioso a los ojos de todos los heveos, los pericitas y los amorreos. Ahora se unirán para destruirnos. Pero Shimeón y Levi preguntaron: ¿podríamos permitir que nuestra hermana fuese tratada como una ramera? Algunos dicen que aunque fueron circuncisos 645 hombres y 276 niños, shiquemimos, siquemitas, a Hamor le advirtieron sus ancianos tíos y su padre Hadcam, hijo de Fares, que esa infracción de la costumbre ofendería a toda Canaán, y que reclutarían un ejército para castigar tal impiedad. Hamor explicó que había aceptado la circuncisión solo para engañar a los hijos de Jacob en el banquete de boda. Cuando los israelitas estuvieran embriagados y descuidados, él daría la señal para que los mataran. Diná envió secretamente a su sierva para que comunicara a Shimeón y Levi el plan de Hamor. Ellos juraron que en la siguiente noche ningún hombre quedaría vivo en Shechem y atacaron la ciudad al amanecer. Aunque les resistieron 20 temerarios shiquemim que habían eludido la circuncisión, mataron a 18 y los otros dos corrieron a ocultarse en un pozo de betún. Los Emori, aliados de Hamor, al oír el lejano fragor de la batalla, corrieron a Shechem y cerraron las puertas de la ciudad para que los otros hijos de Jacob no pudieran reforzar a Shimeón y Levi. Pero Yehudá escaló la muralla, se arrojó sobre los enemigos y mató a muchos de ellos. Reuben, Yisachar, Gad y los demás derribaron la puerta y se introdujeron en la ciudad, sembrando la muerte a diestra y a siniestra. Todos juntos mataron a todos los hombres de Shichem y a 300 esposas enfurecidas que les arrojaban piedras y baldosas desde las azoteas. La sangre corría como un río por las calles de la ciudad. Un segundo ejército de Emorimo, de amorreos y faresitas avanzó a través de la llanura. Jacob tomó la espada y el arco, se apostó en las puertas y gritando: «¿Caerán mis hijos en poder de estos gentiles?», se lanzó contra los enemigos y los cegó como un segador el trigo. Pronto terminó todo. Los hijos de Jacob se repartieron el botín, incluyendo numerosos siervos y niños, así como 85 vírgenes, con una de las cuales, llamada Boná, se casó Shimeón. Otros dicen que Hamor había dado a Diná permiso para que volviera a su familia, pero que ella no quiso abandonar la casa de Shechem, ni siquiera después de la matanza, y preguntó sollozando: ¿cómo puedo atreverme a mostrar mi rostro entre mis parientes? Solamente cuando Shimeón le juró que se casaría con ella, se decidió a acompañarlo. Diná estaba ya embarazada por Shechem y dio a este una hija póstuma. Sus hermanos deseaban matar a la niña como exigía la costumbre, para que ningún cananeo pudiera decir: las doncellas de Israel no tienen vergüenza. Pero Jacob los contuvo, colgó del cuello de su nieta un disco de plata en el que estaban grabadas las palabras «consagrada a Elohim», y la dejó bajo un espino, por lo que la llamaron Asenat, que significa bajo las espinas. Ese mismo día, Mijael, el arcángel, como si fuera un águila, voló con Asenat a On en Misraim y allí la dejó junto al altar de Elohim. El Cohen, el sacerdote, el llamado Potifera, viendo que su esposa era estéril, crió a Asenat como si fuera su propia hija.
Muchos años después, cuando Yosef salvó a Misraim del hambre y recorrió el país, las mujeres le arrojaban ofrendas de agradecimiento. Entre ellas se hallaba Asenat, quien como no tenía otra cosa más valiosa que ofrecerle, arrojó a Yosef su disco de plata que él cogió al vuelo. Reconoció la inscripción y seguro de que tenía que ser su sobrina, se casó con ella. Cuando Jehosef perdonó a sus hermanos y los envió de vuelta a Canaán, entre los presentes que les hizo figuraban vestidos bordados y gran cantidad de mirra, aloe, ungüentos y cosméticos para Diná, quien era ahora no solo su hermana y su suegra, sino también su cuñada, pues se había casado con Shimeón y le había dado un hijo llamado Shaul. Diná murió en Misraim. Shimeón llevó sus huesos a Canaán y los enterró en Arbel, donde se ve todavía su tumba. Pero otros dicen que Shimeón se divorció de Diná y esta fue luego la segunda esposa de Job cuando Elohim le devolvió la prosperidad. Y Job es Job, engendró con ella 7 hijos y 3 hijas. Fin del libro apócrifo, la historia oculta de Diná. Entonces, hemos leído el libro apócrifo, la historia oculta de Diná, ahí dice muchas cosas. Ahora vamos a ver qué detalles nos da la Torá acerca de la vida de Diná. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que Asenat fue llevada a Potifera. Entonces, algunos confunden a Potifera con Potifar. Dicen que es el mismo que donde estuvo Joseph y que después le llevaron a Asenat. Otros dicen que ya estaba ahí con ellos. Pero al parecer son personajes diferentes. Potifar y Potifera son personajes diferentes, al parecer. Veamos en Bereshit, en Génesis 34, que dice, vamos a leer aquí acerca de ello. Una vez, Dinah, la hija de Lea, a quien ella había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las muchachas locales, y Shechem, el hijo de Hamor, el Ivi, el gobernante local, la vio, la agarró, la violó y la humilló. Pero realmente él estaba fuertemente atraído al alma de Dinah, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha y trató de ganar su afecto. Shechem habló con su padre Hamor y dijo, toma esta muchacha para mí, yo quiero que sea mi esposa. Cuando Jacob oyó que él había deshonrado a su hija, sus hijos estaban con su ganado en el campo, así que Jacob se restringió hasta que ellos llegaron. Hamor, el padre de Shechem, salió para ver a Jacob para hablar con él. Justo cuando los hijos de Jacob estaban regresando del campo, cuando ellos oyeron lo que había sucedido, los hombres se entristecieron y estaban muy enfurecidos con la vileza que este hombre había cometido contra Israel por violar a la hija de Jacob, algo que sencillamente no se hace. Pero Hamor les dijo a ellos, el corazón de mi hijo Shechem está apegado a tu hija, por favor dásela como su esposa y únanse en matrimonio con nosotros. Dennos sus hijas a nosotros y tomen nuestras hijas para ustedes. Ustedes vivirán con nosotros y la tierra estará disponible para ustedes. Ustedes vivirán, negociarán y adquirirán posesiones aquí. Entonces Shechem dijo al padre y hermano de ella, solo acéptenme y yo daré lo que sea que me digan. Pidan tan grande dote como ustedes gusten, pagaré lo que ustedes me digan, solo déjenme casarme con la muchacha. Los hijos de Jacob respondieron a Shechem y a Hamor su padre engañosamente porque él había deshonrado a Diná, la hermana de ellos. Shimeón y Levi, los hermanos de Diná, les dijeron, no podemos hacerlo porque sería una deshonra dar a nuestra hermana a alguien que no haya sido circuncidado. Solamente con esta condición nosotros consentiremos a lo que estás pidiendo y evitaremos entre ustedes que se hagan como nosotros, circuncidando a todo varón entre ustedes. Entonces nosotros daremos nuestras hijas a ustedes y tomaremos sus hijas para nosotros y viviremos con ustedes y nos haremos un solo pueblo. Pero si no hacen como decimos y se circuncidan, entonces tomaremos nosotros a nuestra hija y nos iremos. Lo que ellos dijeron pareció justo a Hamor y a Shechem, el hijo de Hamor, y el joven no retrasó hacer lo que se le había pedido, aun cuando era el miembro más respetado en la familia de su padre, porque él tanto deseaba a la hija de Jacob. Hamor y Shechem, su hijo, vinieron a la entrada de su ciudad y hablaron con los dirigentes de su ciudad. Este pueblo es pacífico con nosotros, por lo tanto déjenlos vivir en la tierra y negociar en ella, pues como la pueden ver, la tierra es suficientemente grande para ellos. Tomemos sus hijas como esposas para nosotros y nosotros le daremos nuestras hijas, pero ellos consentirán vivir con nosotros y hacernos un pueblo solamente con esta condición,
que todo varón entre nosotros sea circuncidado como ellos mismos son circuncidados. ¿No serán de nosotros su ganado, sus posesiones y sus animales? Solo vamos a consentir a lo que ellos piden y ellos vivirán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y Sichem su hijo, así que todo varón fue circuncidado en el prepucio de su carne, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Al tercer día después de la circuncisión, cuando ellos estaban con dolor, dos de los hijos de Jacob, Shimeón y Levi, hermanos de Diná, tomaron sus espadas audazmente. Descendieron sobre la ciudad y mataron a todos los varones. Ellos mataron a Hamor y a Shechem su hijo con sus espadas, sacaron a Diná de la casa de Shechem y se fueron. Entonces los hijos de Jacob entraron sobre los cuerpos muertos de aquellos que habían sido matados y saquearon la ciudad en represalia por haber deshonrado a su hermana. Ellos tomaron sus rebaños, ganado y asnos y todo lo demás, así fuera en la ciudad o en el campo, y todas las personas en ellos y todo su almacén, y a sus esposas tomaron cautivas y saquearon ambos cualquier cosa que había en la ciudad y todo lo que había en sus casas. Pero Jacob dijo a Shimeón y Levi: ustedes me han hecho odiado para hacer maldito a los habitantes de la tierra, ambos entre los Kenani y los Perisi, puesto que yo no tengo mucha gente. Ellos se reunirán y se juntarán contra mí y me cortarán en pedazos y seré totalmente destruido y mi casa. Ellos respondieron: debemos dejar que nuestra hermana sea tratada como una ramera. Entonces, esto es lo que dice la Torá. Aquí hay cosas que no dice de la planificación que tenían los shiquemitas y los amoritas, de matar a los hijos de Jacob ya cuando ellos, digamos, estuvieran como confiados, ¿no? En la Torá no lo dice, pero sí menciona más o menos lo que estábamos hablando en el libro de la historia oculta de Diná. Entonces, llevamos un libro apócrifo, llevamos la Torá y ahora vamos a ver otro libro apócrifo que tiene que ver también con esa historia. Así que pon mucha atención, no te duermas. Y es que otra información encontramos en el testamento de Levi, en el Perec 5, en el capítulo 5, dice hablando Levi: el Malak me abrió entonces las puertas del cielo y vi el Beit Hamikdash, o el templo, Kadosh, o santo, y a Elión, el Altísimo, sobre un trono de gloria. Me dijo entonces: Levi, a ti te he entregado las bendiciones del ministerio, o de la Keuná, o del sacerdocio, hasta que venga yo para habitar en medio de Israel. Entonces el Malak, o el ángel, me condujo a tierra, me dio un escudo y una espada y me dijo: toma venganza de Shiquem por lo de Diná. Yo estaré contigo porque el Adón me ha enviado. Acabé entonces con los hijos de Emor, tal como está escrito en las tablas celestiales. Le pregunté: por favor, Señor, dime tu nombre para que pueda invocarte en tiempos de tribulación. Me respondió: yo soy el Mala que intercede por el pueblo de Israel para que no acaben con él, ya que todos los ruajot malvados se lanzan contra él. Entonces el Malak de Israel, se sabe que es Mijael, que es el mismo que se llevó a Asenat hacia la ciudad de On, que hemos visto en la historia anterior, en el libro de Diná, que se la llevó. Entonces, y luego me desperté y alabé al Altísimo con el Malak que intercede por el pueblo de Israel y por todos los seduquimos, todos los justos. Ahora vamos a leer en el capítulo 6. Cuando me dirigí a casa de mi padre, encontré un escudo broncíneo. De aquí viene el nombre de escudo o Shión, a esa montaña que está cerca de Gebal, a la derecha de Avilá. Yo guardaba todas estas cosas en mi corazón. Tomamos la determinación, mi padre, mi hermano Reuben y yo, de que éste dijera a los hijos de Emor que se circuncidaran, pues ardía en celo sagrado a causa de la impiedad que habían cometido con Israel. Maté primero a Shichem y a Shimeón, y Shimeón mató a Emor. Luego vinieron mis hermanos y pasaron la ciudad a filo de espada. Mi padre oyó lo ocurrido, se irritó y se entristeció, puesto que habían recibido la circuncisión para morir luego. Por eso procedió de otra manera en sus bendiciones. Entonces aquí he puesto yo en mis notas que Jacob se irrita porque mataron incluso a aquellos que no tenían culpa en ciertas acciones contra Diná. No obstante, lo más importante que mencionan aquí, o que menciona Levi, es eso, o sea que después de circuncidarlos, los mataron. Pero digamos que el Eterno permitió que todo eso pasara, aunque la circuncisión es un pacto. Entonces, por eso, posteriormente, yo les invito a que vean un vídeo que se llama
la lanza de la paz, o la Parashá Pinhas, pongan Parashá Pinhas, secretos divinos en YouTube, o Parashá Pinhas, pongan también en Keila Kadosh Bilbao en Facebook, y ahí van a entender que allá se repone, digamos, se restaura o se equilibra la energía del derramamiento de sangre que había sucedido aquí. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar equilibrado en el universo. Pecamos, pues obramos contra su voluntad. En aquel día me puse enfermo. Entonces, obraron contra la voluntad de Jacob, recuerden. Pero yo había visto que había una sentencia condenatoria de Elohim contra Shikem, ya que pretendían hacer con Sarah lo mismo que con Diná, nuestra hermana, pero el Adón se lo impidió con la matriarca Sarah, la esposa de Abraham. Querían hacer lo mismo, de violarla. Del mismo modo, habían perseguido a Abraham, nuestro padre, cuando residía entre ellos como extranjero, e hicieron daño a sus ovejas cuando estaban preñadas, y a Jeblé, el siervo nacido en casa, lo maltrataron terriblemente. Así obraban con todos los extranjeros, apoderándose por la fuerza de sus mujeres y expulsándolos del país. Pero la ira de Elohim cayó sobre ellos con todas sus consecuencias. Siempre en el testamento de Levi seguimos leyendo el capítulo 7. Hablé así a mi padre: no te irrites, Señor, porque el Adón aniquilará por tu mano a los cananeos y te dará su tierra a ti y a su descendencia. Desde hoy, Shikem se llamará a la ciudad de los necios, porque uno como se burla de un tonto, así nos burlamos de ellos, ya que habían cometido una locura con Israel, profanar a nuestra hermana. Tomamos a nuestra hermana, levantamos nuestras tiendas y fuimos a Betel. Entonces, aquí tenemos más información, y es que más datos encontramos. He puesto la pregunta en el Tanajo, en el Antiguo Testamento, acerca de lo que estamos viendo. En Shoftim Jueces 4:11 dice: ahora bien, Eber, el Keinis, o sea, el Kenanita, se había apartado del resto de Caín, los hijos de Jobab, el suegro de Moshe. Aquí le llaman Jobab. También yo también les invito a que vean el testamento de Job, o el testamento de Job. Ahí también habla de todo esto, que él se llamaba Jobab. Entonces, como lo mencionan aquí, el suegro de Moshe, o sea, el suegro de Moshe era Yitro, pero al parecer era el mismo Job. Entonces, él había plantado sus tiendas cerca del roble de Sanamim, que está cerca de Kedesh. Entonces, aquí he puesto yo que Heber es igual a comunidad, un descendiente de Caín y de Iyobab o Job. Entonces, aquí también he puesto en mis notas que aquí se habla precisamente de que el mismo Reuel o Yitro es, al parecer, repito, Job, el suegro de Moshe, padre de su esposa Sipora o Séfora, y este Heber era descendiente de una tribu, descendiente de un tal Caín, y por la línea sanguínea también de Job. Entonces, otra vez les pongo que vean el testamento de Job, Secretos Divinos, o en Keila Kadosh Bilbao. Entonces, podríamos hacer nosotros aquí un paréntesis para encontrar grandes explicaciones a muchas interrogantes que seguramente tenemos. Por ejemplo, esto explicaría por qué la multitud, y en especial su familia, reprochaba a Moshe el tener a Sípora como esposa, es decir, una mujer etíope, cushita, descendiente de Cush, hijo de Cam, hijo de Noah, pero era descendiente de Cam. Otra respuesta sería el por qué se conjetura, ojo, es solamente una conjetura, que la marca de Caín era que se volvió de piel oscura. En este caso, los etíopes en general son de piel oscura. Entonces, tú eres de piel oscura, eres descendiente de Caín. No, no, nosotros pertenecemos a las 10 tribus perdidas. Entonces, escúchame, hay otra cosa muy importante, ¿no? Y es que se habla, en algunos escritos judíos, en algunos escritos Yehudim, se habla de que ellos no estaban criticando a Moshe por haberse casado con Sípora, sino por haberse casado con la esposa de Kikianus. Ya, yo les invito a que vean un vídeo que se llama La historia oculta de Moshe, la historia oculta de Moisés, Secretos Divinos, Nelson Sánchez. Ponlo en YouTube, la historia oculta de Moisés, o la vida oculta de Moisés. Entonces, ahí explica que Moshe se hizo rey de los cushitas, del pueblo cushita, y guerreó con ellos como líder, y como requisito tenía que casarse con la esposa del líder que había muerto, y era una mujer cushita, obviamente, era la mujer de Kikianus.
Entonces él se casó con la mujer de Kikianus, pero se dice que él nunca mantuvo ninguna relación sexual con ella y por eso tuvo que dejar el liderazgo después de un tiempo. Entonces, porque la señora se quería acostar con él. Entonces, pero él no quería, ya no quería. Entonces, se habla de que algunos lo criticaban porque se había casado y no le había dado descendencia a esa mujer, porque si se había casado, le había negado el favor, le había negado el derecho de tener hijos. Eso era uno. Y dos, lo criticaban por haberse simplemente casado con ella, porque él, al ser del pueblo de Israel, sabía que no debía de meterse con gente de ese tipo porque ellos tenían otras convicciones. Entonces luego se conjetura también que él tenía, lo criticaban sí, lo criticaron y hablaron verdades de él porque se había casado con Sípora, pero al parecer a Sípora sí la aceptaban, según los escritos Yehudim, pero lo que no aceptaban es que antes él se había casado con una mujer cushita, que era la mujer de Kikianus. Entonces era una mujer que había quedado viuda y a las mujeres viudas las tenían como de mala suerte, ya que casarse con una mujer viuda siempre se ha considerado como casarse con una mujer que tiene mala suerte. Eso también libra de la ley, pero hay un periodo en el que, y al parecer Moisés no había respetado ese periodo para casarse. Entonces lo importante aquí es quitarse todo prejuicio racial, o sea, es decir, racista, ¿no? O sea, ya que Elohim no hace acepción de personas y su sangre, su genética está mezclada en todo el mundo y nos libra de todo pecado a todos. Ahora, es importante entender que el pueblo de Israel no es que estuviese siendo racista, ellos estaban siguiendo unas instrucciones que el Eterno les había dicho de no mezclarse con otros pueblos, eso es uno. Dos, ellos no estaban siendo racistas, sino que lo que estaba, el problema que tuvo Miriam y Aarón cuando hablaron mal de Moshe respecto a su esposa Séfora, o a la esposa de Kikianus, como sea que fuese, es que no se lo dijeron a él en la cara, ya, sino que comenzaron a murmurar entre ellos. Entonces, si ellos se lo hubiesen dicho a Moshe, Moshe hubiera dicho, sí, pues sí, tienen razón, ya tienen razón, o sea, pero bueno, eso es lo que ha pasado, lo siento mucho, pero esa es mi vida, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Entonces, hubiera cantado como Joseph, Joseph. Entonces, pero no le dijeron a él, sino que hablaron. Entonces, por eso es que Miriam fue apartada. Entonces, si a ti te gusta hablar mal a espaldas de la gente, pues te va a salir lepra, y te van a apartar. Y dice, no, hermano, yo hablo a espaldas, pero también se lo digo a la gente en la cara. Hay que ser compasivos también. Bebacachá, por favor, mirar el vídeo La marca de Caín, Nelson Sánchez. Ya la marca de Caín, Keila Kadosh Bilbao en Facebook, o la marca de Caín, Secretos Divinos en YouTube. Entonces, otra explicación que podríamos encontrar es el por qué el diablo odiaba tanto a Job, que es lo que se ha mencionado aquí, que podría estar relacionado, ¿no? Y a su familia, y reclamaba a Elohim que lo mantenía protegido. Y es precisamente porque era descendencia de Cam y de Caín. O sea, es decir, tenía cierto derecho sobre él, pero más que todo sobre su familia. Otra explicación también estaría en comprender por qué el diablo tuvo autoridad sobre los hijos de Job y su mujer, pero no sobre él, ya que el Tanaj, el Antiguo Testamento, menciona que el justo y perfecto Job era él, no su familia. O sea, decía el hombre, hay un hombre justo, había un hombre justo y perfecto, que era él, pero no decía y su familia también. Además, podría explicar la bendición doble de Job luego de padecer y volver a casarse, en este caso con Diná. Esto también sería una manera de explicar tanta idolatría, pobreza y esclavitud de los países de piel oscura, en este caso Etiopía o Kush, por ejemplo. Ahora, ya hemos visto la Torá, ya hemos visto el Testamento de Levi, ya hemos visto la historia de Diná, son libros apócrifos y la Torá. Ahora, ¿qué información adicional encontramos precisamente en el testamento oculto del justo Job? O sea, en el testamento de Levi hemos leído 3 capítulos solamente, no hemos leído todo el testamento. También pueden buscar en la Keilah, pongan el testamento de los 12 patriarcas, o también hay otro vídeo que se llama Orgullo y Ministerio, que tiene que ver con el testamento de Levi. También pueden encontrar este audiolibro, este vídeo del testamento de Job. Aquí vamos a leer solo alguna parte. En el Perec 1,
El día que se enfermó y supo que tendría que abandonar su morada corporal, reunió a sus 7 hijos y a sus 3 hijas y les habló de la siguiente manera: Formad un círculo alrededor de mí, hijos míos, y oíd, y os contaré lo que el Adón hizo por mí y todo lo que me sucedió. Porque yo soy Ijob, tu padre. Sabed pues, hijos míos, que sois la generación de un elegido, y tened cuidado de vuestro noble nacimiento. Porque yo soy de los hijos de Esaf, mi hermano es Nahor, y tu madre es Diná. Por ella me he convertido en tu padre. Porque mi primera mujer murió con mis otros 10 hijos en muerte amarga. Eso es lo que dice. Hace esa referencia y Job acerca de que su esposa se llamaba Diná. Entonces por eso se hace todas estas relaciones ya que hay ahí. Este es la enseñanza de hoy. Así que espero que hayamos aprendido mucho. Vamos a sacar algunas conclusiones, como siempre, importantes e interesantes. ¿No te interesan las conclusiones? Tienen que interesarte, ¿eh? Oye, ¿por qué no te interesan? Ay, y es que a veces, a veces una semilla de maldad es puesta en nuestras vidas y todo parece volverse oscuro y con un porvenir que no parece tener sentido. Sin embargo, cuando eres hijo o hija de la luz, incluso esas semillas de oscuridad pueden convertirse en algo provechoso para la vida de otros. Otras veces, esos actos en donde se siembran semillas manchadas de tinieblas están hechos para juzgar los actos de aquellos que tienen una deuda pendiente con otras personas. El mérito de ser utilizado como un instrumento de justicia es algo que muchas veces no tiene sentido, pero que sin embargo conlleva a ese instrumento a convertirse en un ser cuyo valor es altamente apreciable para otros. Muchas veces, para poder darles su merecido a los lobos, es necesario poner una oveja como carnada, la cual en muchas ocasiones sale con grandes heridas. La moneda de cambio que existe para obtener gran mérito es el dolor, pero ese dolor la gran mayoría de veces no nos hace dignos de manera inmediata. Incluso hay ocasiones en que es póstumo. No obstante, nunca se debe olvidar que el dolor de unos es la mayor fuente de energía para equilibrar el derroche de bienestar de otros. Muchas veces la soledad nos impulsa a realizar actos que son grises, es decir, son difíciles de distinguir respecto a sus resultados. La misma sensación de soledad puede desesperarnos y angustiarnos, y entonces hemos realizado obras de injusticia en pro de llenar ese vacío existencial y hemos acarreado consecuencias nefastas y a veces irreversibles para nuestra vida y para los que nos rodean. No obstante, al final, la intervención del Eterno puede transformar todo en un fruto capaz de salvar naciones enteras. A veces la soledad te produce tristeza, lo cual es una emoción como cualquier otra y tiene su función. Tienes derecho a sentirte triste y llorar si lo necesitas. No es fácil saber qué hacer cuando estás triste y muchas veces se toman decisiones erróneas. Se sabe decir que el tiempo cura todo y a veces la mejor forma de cambiar algo es aceptarlo y dejar de luchar contra ello. No tenemos por qué sentirnos felices inmediatamente. Todo proceso lleva su tiempo. En los momentos de tristeza y soledad existe mayor valor en no juzgarse que en ser duro con uno mismo. Y es que el juicio que hacemos sobre nuestros sentimientos genera mayor malestar. Lo que se supone que debería sentir, lo que pensarán los demás, lo que pienso que soy por sentirme así. Estar triste no nos afectaría tanto si no pensáramos que eso dice algo de nosotros y nos aferramos a ello. Podemos verlo como una emoción que, como cualquier otra, al igual que viene, se va. Nunca olvides que lo hecho está y está hecho. Aunque es más fácil decirlo, sin embargo, no podemos volver atrás para recuperar el tiempo ni cambiar el pasado. No obstante, sí que podemos focalizar nuestra atención y esfuerzo en hoy para aprovechar el tiempo y cambiar el futuro.
Es importante tener esto en cuenta para combatir la soledad y para alcanzar lo máximo del porvenir que el Creador ha establecido para nosotros, porque Él nos ama y siempre nos dará lo mejor, aun en las circunstancias en donde no parece haber nada para nosotros. El Eterno es fiel y por siempre lo será. Bendito sea su nombre. Abba, te damos una vez más, Todá Rabá, por esta enseñanza, porque a veces una circunstancia negativa nos puede enseñar más que una positiva. Y la verdad es que todo es aprendizaje y ganancia cuando confiamos en ti. Confiamos en ti, Padre, te agradecemos por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Y hoy te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos todo honor, todo reconocimiento solamente a ti, que eres el único que la merece. Yah Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach. Te damos toda Cabot, toda Halel y toda Tejilá. Padre, bendice los continentes. Bendice, Padre, desde la Patagonia, Argentina, hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por Panamá. Bendice El Salvador. Bendice Colombia, Venezuela. Bendice Ecuador. Bendice Uruguay, Paraguay. Bendice Bolivia. Bendice Argentina. Bendice Chile, bendice Brasil, bendice todo el continente americano, bendice el continente europeo, bendice Asia, bendice África, bendice Oceanía, Padre. Bendice, Padre, todo. Bendice Asia, bendice todos los continentes, bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética. Bendice España, en la nación en donde yo me encuentro, Padre. Ayúdanos, bendícenos. Multiplica tus bendiciones en todos los países. Dirígenos siempre. Tú eres bueno y por siempre lo serás. Oro, Padre, por las personas que han colaborado para poder seguir llevando luz a las naciones. Por Maite, por Wilmer Tamura. Bendice, Padre, a todas las personas, Padre, que se quedan ahí, que han colaborado esta semana o este mes. Ayúdales. Bendícelos, bendice a Karina, a Gustavo, bendice a Arturo, bendice, Padre, a Olinda, a Anabel, bendice a Leonardo, bendice a Juan, que son pilares fuertes que nos ayudan a seguir llevando luz a las naciones. Bendice a Jaime, bendice a Natalie, bendícelos, Padre, bendice a Rosy, bendice a Reyes, a todos, Padre, tú los conoces. Bendice a Sergio, que nos ayuda en México. Bendice a Leticia, bendice a Carolina. Bendice a todos, Padre. Bendice a sus hijos, a los hijos de todos. Bendícelos, guárdalos, protégelos, dirígelos, ministralos. Toda la va, Padre. Jimajayot, hermanos y hermanas, este es tu ministerio, Keila Kadosh. Nuestro mayor agradecimiento te damos. Te decimos Todá Rabá a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que son el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones. Or Goyim. Si quieres comunicarte con nosotros, te repito mis correos: keila.nelson.kadosh@gmail.com o nelson.alexander.sa@gmail.com. Ahí puedes comunicarte. También, si quieres colaborar directamente, puedes hacerlo a nelson.alexander.sa@gmail.com, a esa cuenta PayPal, o escribirme a los correos y yo te explico cómo puedes hacerlo en varios países por medio de cuentas bancarias. El Mesías viene pronto. Recuerda, por tus ofrendas tú me dices qué libros quieres y yo te los envío. Y si quieres comprar todos los paquetes de libros, cómpralos, que te van a servir mucho. En los momentos en que no estés oyendo estos vídeos, o cuando los estés oyendo, vas a entender mejor viendo los gráficos y los comentarios. Hay varios libros que puedes tener y obtener y colaborar de esa manera. Algo recibirás. Recibirás muchas bendiciones, porque el Eterno no se queda con nada. El Eterno siempre bendice a los que bendicen este ministerio. El Eterno es fiel conmigo, contigo, y hace salir el sol cada día para justos y para injustos. Aleluya. Y también da la tierra en abundancia, en riqueza, para que todos
podamos comer, podamos vestir, podamos tener techo, podamos pagar lo que tenemos que pagar. El Eterno es fiel y por siempre lo será. Aleluya. Bendito seas tú, hombre. El hombre, el cabeza. ¿Eres cabeza o no? ¿Eres cabezón? Mira, sé cabeza y no cola. Mujer, colabora, ayuda. Sé una buena tierra para que haya una buena cosecha. La cosecha depende de la semilla del hombre. Así que, hombre, tú comes de los frutos que siembras en tu esposa, en tu mujer. Siembra bien, siembra con buenos pensamientos cuando estés con ella. Tus hijos también son una cosecha tuya, sus pensamientos, sus vidas. Ayúdales. Ora por ellos, clama por ellos. Pide misericordia por ellos y recibe la bendición que el Eterno tiene para cada uno de tu familia. El Eterno quiere bendecirte, el Eterno ya te bendijo, el Eterno ya te trajo a este mundo con todo. Solo tienes que pedirlo y ser consciente de que Él te ama, de que Él nos ama. Y si Él tiene todo, porque Él es el ser más amoroso, más generoso, más bondadoso, más misericordioso que existe en el universo. Y quiere compartir todos sus bienestares, todas sus riquezas contigo y conmigo y con tu familia. Levanta tus manos como una menorá y dile: te doy toda Rabá, Padre. Te doy toda Rabá, te agradezco, te doy muchas gracias por todo lo que tú has hecho por mí, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Bendito eres. Bendecimos su nombre, su alto y bendito nombre. Baruch Hashem. Toda kabod, toda halel, toda tejilá, todo honor, todo reconocimiento se lo damos a Él. Nuestras coronas las ponemos a sus pies. Bendecimos su nombre y agradecemos el sacrificio de su Hijo en la Tauf por el pacto que hizo con nosotros para darnos su genética, para darnos la victoria, para darnos la abundancia, la prosperidad, la bendición, la cual tenemos en el Mesías, el dueño del universo, el creador de todo. Por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Abrácense. Dale un abrazo a tu familia y dile: los quiero mucho. Venid vosotros, os quiero, os amo, tíos. Los quiero mucho, dile. Dile. No te hagas el gruñón. Es que yo soy bien pitufo, el pitufo gruñón. Escúchame. No seas gruñón, sea agradecido por la familia que tienes. Bendícelos. Aleluya. Les mando un fuerte abrazo. Les agradezco por su amor a este inútil siervo, porque me ayudan a seguir llevando luz a las naciones. Toda Rabá. Baruch Hashem. Benditos sean ustedes, amén.